Estamos en la cuenta atrás para que acabe el nuevo ultimátum, que es más bien una prórroga de otro ultimátum, en que Trump da ahora a Irán hasta este martes a las 8 de la noche para alcanzar un acuerdo que detenga al menos temporalmente la guerra. Todo el país puede acabarse en una noche. Esa noche puede ser mañana en la noche. Ambos miembros de la tripulación salieron de la aeronave y aterrizaron con vida en el suelo iraní inmediatamente. Me pidió tomar una decisión. Yo ordené a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hacer todo lo que fuera necesario para hacer que nuestros guerreros volvieran a casa. Fue una decisión arriesgada, porque pudo haber terminado con 100 muertos, a diferencia de 1 o 2. Es una decisión difícil de tomar, pero en las fuerzas militares de Estados Unidos no dejamos a ningún estadounidense atrás. El presidente de Estados Unidos insiste así en las amenazas de atacar infraestructura civil iraní, que ya expresó en un mensaje el domingo en que llamaba a la República Islámica textualmente locos bastardos, al tiempo que les exigía abrir el maldito estrecho de Hormuz. Solo unos días después, recordemos, de asegurar que a Estados Unidos no le afectaba su cierre. En las últimas horas, Teherán ha planteado una propuesta de paz que incluye también el fin de la guerra en Líbano, mientras, según el medio Axios, Benjamin Netanyahu pidió a Donald Trump que no alcanzara un acuerdo con Irán, que, a su vez, advierte que responderá a cualquier escalada. Si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las próximas fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia se llevarán a cabo de forma mucho más contundente y amplia, y las pérdidas y los daños que sufrirán por persistir en este camino se multiplicarán por 10. Ante este panorama, en el debate de France 24 nos preguntamos qué amenaza real significa este nuevo ultimátum de Donald Trump. ¿Cómo pueden los mediadores alargarlo? En todo caso, ¿quién necesita más un cese el fuego ahora mismo, Estados Unidos o Irán? ¿Qué fuerza tiene Israel en las negociaciones? Si fracasan, Estados Unidos puede tomarse Irán en un día, tal y como dice Donald Trump. Bien, para debatir estas cuestiones contamos en esta ocasión con Hassan Akram. Él es doctor en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Cambridge, director de la sede chilena de la Universidad Norteamericana Wake Forest. También nos acompaña Fernando Wilson, él es analista internacional, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y especialista en Medio Oriente. Hassan, Fernando, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a debatir aquí en France 24. Antes de empezar, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden recuperar este y todos los programas de France 24 en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube, ahora pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que ven en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, Hassan, Fernando, empecemos este debate. De entrada, les quiero preguntar qué elementos consideran que hay para tomar en serio este ultimátum, como decíamos, que vence este martes a las 8 de la noche, que ha ofrecido Donald Trump, más que los anteriores que ha ido aplazando o finalmente desestimando. Hassan, empiezo por usted. Bueno, Donald Trump ha hecho varias amenazas contra Irán justamente por el tema del estrecho de Hormuz, ¿cierto? Que eso es una zona marítima donde sale aproximadamente 1/3 del petróleo que va por vía marítima y 1/3 también, que eso es bien importante, de fertilizante. Entonces, lo que estamos enfrentando es una amenaza para la economía internacional, y Donald Trump ha hecho varias amenazas contra Irán justamente con esta idea que ellos tengan que dejar de mantener este cierre. Al otro lado, la posición de Irán es que eso es como su arma nuclear, digamos. Eso es como su capacidad de amenazar a Estados Unidos en un contexto donde otras herramientas realmente no tienen. En términos de capacidad militar, esto es la guerra asimétrica por excelencia. Ahora, dentro de eso, Donald Trump ha hecho tantas amenazas que empieza a perder credibilidad. Pero justamente por eso, eventualmente, eso podría terminar con un escalamiento descontrolado. En la teoría de relaciones internacionales, nadie quiere ir a la guerra, pero justamente se va de las manos porque en el intento de asustar al contrincante, al final uno está obligado de tomar la decisión que uno normalmente no tomaría. Entonces llega a ser un elemento de credibilidad, donde sí, podría esta vez explotar.
Pues ahora entramos, Hassan, a discutir en más profundidad el interés de Donald Trump por el estrecho de Hormuz, que también ha ido variando, al menos públicamente. Pero antes, Fernando, quisiera también conocer su opinión sobre si realmente hay elementos para tomarse más en serio este que otros ultimátums. A ver, básicamente Donald Trump ha sido tan errático en la asignación de fechas, plazos, que básicamente ha perdido un volumen importante de credibilidad. Y eso no tanto con Israel, sino que con sus socios vitales del Golfo Pérsico, particularmente Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudita. El rol del príncipe heredero saudí, el príncipe Salmán, es extremadamente importante en este conflicto y me da la impresión que tiende a ser un factor subvalorado en términos del rol que tiene, en términos de la presión de la mantención de las operaciones contra Irán. En este caso en particular, tiendo a pensar que la amenaza de destrucción de infraestructura civil, particularmente eléctrica y puentes, tiende a ser más creíble que los casos anteriores. A menos que las negociaciones que se están llevando a cabo en Pakistán logren florecer, logren cuajar en términos de producir resultados concretos, prácticos, efectivos en un plazo relativamente corto. El problema de eso es que Irán en este minuto tiene dos representaciones. Tiene el gobierno laico con el presidente Masoud Pezeshkian y, en buena medida, las Fuerzas Armadas convencionales. Y por el otro lado está la Guardia Revolucionaria Islámica, que se niega a cualquier tipo de negociación. Por lo tanto, si uno llama a Teherán, no hay claridad de quién contesta, y eso probablemente tiene a Donald Trump particularmente alterado en términos de que no tiene un escenario de claridad respecto al cual poder ejercer fuerza o negociar. Claro, Fernando, solo para esclarecer un poco lo que usted comentaba, según las informaciones que han, digamos, revelado el medio de comunicación Axios de Estados Unidos, los mediadores, como usted señala, están en Pakistán adelantando negociaciones que, por un lado, tienen como negociadores del lado estadounidense a Steve Witkoff y a Jared Kushner, recordemos el enviado de Washington y el yerno de Donald Trump, y a representantes iraníes, pero a su vez señalan que hay comunicación directa entre asesores de Donald Trump y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Abbas Araghchi, ¿en qué lado lo tenemos que poner cuando hablamos de las posturas que hay en la República Islámica? En términos estrictos es representante del gobierno laico, pero en términos prácticos él representa o él está fuertemente vinculado con la Guardia Revolucionaria. Por lo tanto, podríamos considerarlo un mediador entre ambos mundos, sobre todo en un escenario en que no tenemos información clara de cómo está prevaleciendo un grupo respecto al otro. Hay una gran cantidad de actores de ambos mundos, digamos, de la Guardia Revolucionaria y del gobierno laico, que de alguna manera navegan a dos aguas y por lo tanto representan articulaciones completamente diferentes. Tiendo a pensar que el punto en este momento, particularmente la amenaza del ultimátum con garabatos bastante o expresiones bastante intensas, tiene que ver con quebrar el veto que la Guardia Revolucionaria está efectuando sobre la misión en Islamabad y sobre todo con lo que ha trascendido por medios norteamericanos, que son los avances y retrocesos dentro de la propia mesa negociatoria, que están recordando mucho a las negociaciones de París de 1972 entre Kissinger y Leduc. Hassan, le veía hacer ciertas expresiones faciales a lo que comentaba Fernando. No sé si quiere matizar ese comentario, ¿está de acuerdo, no? Yo estoy muy de acuerdo con ese análisis, de hecho. Yo añadiría dos elementos. Primero, que la actitud errática de Donald Trump también habla mucho de la famosa teoría del loco que aplicaba Richard Nixon. Esta idea que la realidad se determina por la persona más loca del salón. Entonces, la idea de Donald Trump es asustar al gobierno iraní con esta volatilidad. Dicen, él es capaz de hacer cualquier cosa y por ende tenemos que moderar nuestra posición. El problema es que en un régimen teórico, un régimen donde todos, incluyendo el gobierno laico, tiene un fuerte componente religioso,
intentar amenazar con exterminio de todos no funciona de la misma manera. Y esto es un régimen que tiene un núcleo duro bastante fuerte. Y yo añadiría una segunda parte de eso, que es que la constitución iraní está diseñada justamente para tener multiplicidad de poderes. Eso no es una estructura piramidal, como es típico en otros regímenes con elementos autoritarios. Esto es de pilares en paralelo, donde la autoridad o la lógica religiosa va más arriba de todo. Entonces, el presidente Pezeshkian es uno de los más débiles en toda la historia de los presidentes de Irán, y el poder de veto de las fuerzas revolucionarias islámicas es en este momento aún más fuerte que en situaciones de no guerra. Entonces es doblemente difícil para pensar en un buen término a estas negociaciones para cese de fuego, pensando en que Donald Trump está en una estrategia de amenazar a grupos que en general normalmente no están muy fáciles de amenazar, y además en un momento donde el peso religioso del martirio es particularmente fuerte en la lógica del gobierno de Irán. Bien, y ahora, antes de entrar a sintetizar un poco cómo se están tomando las decisiones en Irán, les quisiera preguntar por otra figura que es Khalifat, el presidente del Parlamento iraní, ¿no? Una figura de la que también se ha hablado bastante. ¿En qué posición la situaríamos, Hassan? Sí, efectivamente, los rumores que corren es que él como figura está buscando negociar un poco más con Estados Unidos, pero en realidad, primero, es una figura mucho más conservador y radical, incluso que las propias fuerzas revolucionarias de IRGC. Entonces, decir que él va a representar la cara más razonable del régimen me parece de un optimismo que roza con la ingenuidad. Y la segunda cosa es que las negociaciones, como lo están haciendo los iraníes, tienen por antonomasia una lógica de poder mosaico. Ellos diseñaron esta estrategia con la lógica que pueden, desde Estados Unidos, decapitar, pueden eliminar a muchos líderes y van a seguir en lo mismo. Entonces, imaginar que hay una figura que va a jugar como Delcy Rodríguez, ¿no? Como una figura dentro del régimen, pero más propicia a negociar con Estados Unidos, yo creo que es un error de interpretación. Y Mojtaba Khamenei, Fernando, ahora mismo, ¿qué sabemos de qué poder está ejerciendo en la postura iraní? A ver, Mojtaba Khamenei no ha aparecido en forma física después de su nombramiento, y hay fuertes implicancias y sospechas de que habría sido gravemente herido o incluso muerto en el ataque donde murió su padre, su mujer y algunos de sus hijos. En esa situación, su nombramiento, considerando que es una persona que no tiene la veteranía o la experiencia clerical necesaria para asumir el cargo de líder supremo, nos parece recordar el hecho de que es un líder nombrado por la Guardia Revolucionaria, con quien tiene vinculaciones tradicionales particularmente fuertes, y que esta guardia estaría cumpliendo un rol de pretorianos, digamos, en la antigua Roma, nombrando y definiendo a este nuevo líder para, en su nombre, poder ganar posición frente a un gobierno civil en el que, concuerdo con lo planteado por Hassan, en términos de que el presidente Pezeshkian es probablemente el más débil, precisamente por el hecho de que es el que, entre comillas, tiene lazos menos fuertes con el régimen islámico. Recordemos que fue elegido después de la muerte de su antecesor en un accidente aéreo. En esa situación, el gran problema que hay hoy día es realmente quién puede negociar y quién puede producir realmente un compromiso que sea sostenible en el mediano plazo. Y vuelvo a insistir acá que el factor determinante ya no lo veo tanto en Israel. Israel incluso ya declaró que sus objetivos sobre Irán están cumplidos y parece estar mucho más concentrado en sus operaciones militares en el sur del Líbano. El problema pareciera ser que los estados árabes del Golfo Pérsico, que han recibido mucho castigo de drones y misiles por parte de Irán, necesitan un equilibrio respecto al fin de este conflicto que le impide a Donald Trump recurrir a su táctica clásica de simplemente recurrir o plantear que ya triunfó y retirarse unilateralmente. En esta ocasión está atrapado en un esquema en el cual sus compromisos de alianza son tan grandes
que no puede simplemente abandonar a países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes sin graves consecuencias para su credibilidad internacional. Por favor, notemos que esto ya ni siquiera se está hablando del impacto en las elecciones de medio término, situación que potencialmente puede ser catastrófica, sino que más bien estamos hablando de las alianzas de largo plazo entre los Estados Unidos y sus alianzas en la región. Claro, para centrarnos antes de en los países árabes, en el rol que pueda estar jugando aquí Israel, ya no necesariamente en el frente iraní, como comentaba usted, Fernando, sino en el libanés, en esta contrapropuesta que ha trascendido de Irán a Pakistán y a Egipto y Turquía, ¿no?, que están mediando en Islamabad, figura, entre otras cuestiones, que el cese de la guerra en Irán sea permanente, pero que también lo sea el frente del Líbano, ¿no?, que ya, digamos, implica una invasión de parte del territorio libanés por parte de Israel. Netanyahu también, según ha conocido Axios, llamó a Donald Trump para pedirle que no aceptara el cese el fuego. Entonces, ¿cómo cree usted aquí, Hassan, que pueda venir a jugar Benjamin Netanyahu en lo que acabe sucediendo en las próximas horas? A ver, la primera preocupación de Netanyahu es, por supuesto, el frente con el Líbano, porque hay una frontera directa, hay unas comunidades israelíes del norte que han tenido que evacuarse justamente por la cantidad de misiles que llega a esa parte. Después de decir que lograron neutralizar la amenaza que representaba Hezbollah para Israel con el asesinato de Hassan Nasrallah, que era su líder histórico, y haber destruido gran parte de su capacidad armamentística, hoy lo que vemos más bien es que la capacidad defensiva con los misiles de domo de hierro y otras cosas de Israel no ha sido capaz de proteger a sus comunidades frente a un ataque unido, coordinado entre Hezbollah y Irán. Absolutamente clave en esto es que Hezbollah, que representa la minoría, pero es una minoría grande, Shia, dentro del Líbano, está comprometido con defender a todo el eje de resistencia, que son los aliados de Irán frente a la amenaza de Israel, que un país que no define sus propias fronteras, entonces están permanentemente con esto de tratar de hacer limpieza étnica en las zonas cerca de sus fronteras. De hecho, han estado llamando a los pueblitos que tienen gente cristiana y gente no shia para que dejen de apoyar a sus propios vecinos, que expulse a la gente de toda la parte del sur del Líbano, del sur del río Litani, justamente para crear una zona de protección. Y eso, Irán, que está coordinando los ataques con Hezbollah, no va a permitir. Entonces, la posición de Irán es: no vamos a aceptar ningún tipo de cese de fuego, ningún tipo de acuerdo de paz, sin incluir el Líbano, que al final las fuerzas de Hezbollah han sido muy leales con nosotros. Eso genera un problema donde Estados Unidos podría decidir llegar a un acuerdo y obligarle a Netanyahu a hacer un cese de fuego en el Líbano, que va a ser un tremendo problema con su propio país, con su propio electorado, porque él también enfrenta elecciones pronto. Y Fernando, le pregunto a usted, ¿lo ve así? ¿Ve que Trump puede obligar a Netanyahu a un cese el fuego o considera que sea posible que Irán acabe abandonando también esta cláusula de defensa de Hezbollah? A ver, hay un problema físico en el apoyo de Irán a Hezbollah, que es la caída del régimen alawita en Siria. La caída de Bashir al-Assad implicó que hoy día ya no hay un puente terrestre que le permita a Irán apoyar o reforzar de manera efectiva a Hezbollah. Eso significa que, si bien es cierto, continúan teniendo stocks de cohetes y de alguna capacidad táctica en terreno, los golpes que recibió el año pasado y los que está recibiendo en el día de hoy claramente tienen al grupo Shia en condiciones francamente complicadas. Y de la misma forma, el mismo gobierno libanés está también cambiando su inclinación, detectando la pérdida de poder. Si bien Trump pudiese presionar a Netanyahu para que cesara las operaciones, la verdad es que las aspiraciones israelíes son bastante maximalistas. Ellos incluso quieren volver a recrear una zona de seguridad. Nadie ha dicho si es hasta el río Litani o un poco más al sur, como lo fue en su momento la zona con la guarnición del ejército del sur del Líbano.
pero quieren colocar a Hezbollah fuera del alcance de cohetes o misiles tácticos de corto alcance que les permitieran afectar de manera constante o ser un riesgo constante a los kibbutz, moshav y particularmente a las ciudades del norte de Israel, de la Galilea. Ante esa situación, tiendo a pensar que la capacidad de Trump de presionar a Netanyahu es comparativamente menor, sobre todo porque el gran problema, la gran exigencia que está haciendo Irán en este momento es la reclamación de la soberanía total sobre el estrecho de Hormuz, algo inaceptable a nivel internacional, no solamente por la crisis que estamos viviendo, y el conflicto que estamos viviendo, sino que porque viola una sucesión de acuerdos, particularmente el de 1975, que lo convierte en una vía marítima internacional y que también es fundamental para los distintos estados árabes. Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, Irak, no van a aceptar jamás quedar embotellados en el Golfo Pérsico y que Irán decida o les dé el derecho de paso. Una situación así es inaceptable y vuelvo a reiterar el peso que tiene en este proceso negociatorio el príncipe Salmán. Por lo tanto, tiendo a pensar que más que presionar a Netanyahu el problema del Líbano, el gran tema es el estrecho de Hormuz y aceptar si es que dicha condición va a desarrollarse o no. Mientras conversamos en este momento, hace pocos momentos atrás, un gran transporte de gas natural liquidificado, el lastre navegaba en aguas territoriales de Omán en procura de uno de los puertos de carga de gas natural de ese emirato. Queda por verse si Irán les va a disparar o no. Esto es algo que está ocurriendo en este momento, pero que va a ser tremendamente clarificador respecto a lo que pueda ocurrir en el mediano o largo plazo. Claro, entonces detengámonos, como usted señala, en la posición y en la importancia de la alianza entre la administración de Donald Trump y el poder de Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, porque usted señalaba, por un lado, que estaría presionando, ¿no?, Riad para que Trump debilite hasta sus posibilidades a la República Islámica, pero al mismo tiempo Irán está amenazando con elevar también las represalias a los países del Golfo, ¿no? ¿En qué encrucijada podría situar esto, sin ir más lejos, a Mohammed bin Salman? Hassan. Hay que entender que la República Islámica de Irán está en una lógica de guerra asimétrica. ¿Ya? Se puede, desde Estados Unidos, con el poderío militar que tiene, destruir gran parte del mismo país, que pueden asesinar a todos los líderes gubernamentales, que puede incluso hacer invasión de unas islas que está bajo debate, y ocupación militar física con tropas en esas zonas, sin que eso cambie la capacidad de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, que es algo que pueden hacer simplemente con unos ataques guerrilleros, ¿cierto? Donde hay algunos grupos completamente autónomos funcionando desde la costa de Irán y que están usando misiles contra esos barcos que tienen petróleo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para un barco civil, el riesgo de pasar por el estrecho de Hormuz no se resuelve incluso con un cambio de régimen, casi en contexto de inestabilidad en Irán. Entonces, es un problema muy fuerte para todos los países del Golfo. Eso incluye a Arabia Saudita, que, ojo, no hemos hablado de Yemen y los Houthi, claro, que durante la guerra civil en Yemen, donde Arabia Saudita apoyó fuertemente al lado del gobierno de Yemen contra los shias de las fuerzas de los Houthi, lograron esos grupos de incluso poner misiles contra ciudades de Arabia Saudita. Entonces, esa fuerza que es aliado de Irán puede meterse también, y no es fácil aplastar esas organizaciones por mucho que sea la superioridad militar. Entonces, sí, los países del Golfo son los que más están sufriendo con esta guerra, son los que tienen más zonas blandas, donde no hay protección suficiente de su infraestructura civil. La posición del gobierno de Irán es: si van a destruir a nuestra infraestructura civil, vamos a hacer lo mismo con los aliados de Estados Unidos que tiene esa zona blanda. Entonces sí van a estar presionando desesperadamente para que haya una solución a eso, pero no es obvio cuál podría ser esa solución. Claro, ahí va, Hassan. Estos países que, digamos, ¿cuáles son las posturas en primer lugar, ¿no?, dentro del Golfo?
Y después, ¿cuáles podrían ser las soluciones que les convenga? ¿Podrían estar incluso presionando para esta tan comentada invasión o despliegue de tropas terrestres, al menos en algunas islas del estrecho de Hormuz? ¿Cómo lo sintetizaría un poco? Lo más simple es pensar eso en la división de los países del Golfo, ¿no? Hay una posición más pro-Israel, más pro-Estados Unidos, que está más a favor de un escalamiento de la guerra. Esa es la posición de los Emiratos Árabes. Y otro lado tenemos una posición mucho más blanda, habla de negociación y conciliación porque tiene mucho más claro el riesgo que representa el escalamiento. Esa es la posición que, por ejemplo, ha tomado Omán en días y horas recientes. Lo que yo veo, por lo menos, es que por la lógica de la guerra asimétrica, la lógica de escalamiento que está empujando Arabia Saudita y sobre todo los Emiratos Árabes, puede tener éxito con Trump, pero puede ser entonces un pantano, un desastre donde están justamente abogando por su propia destrucción sin darse cuenta, que yo creo que eso es lo que va a pasar con el lado más bélico del Consejo de Cooperación del Golfo. Y para ir cerrando este debate, Fernando, no sé si usted quiere hacer algún comentario también sobre las divisiones de los países del Golfo antes de nada. A ver, estando de acuerdo gruesamente con lo que plantea Hassan, tenemos que recordar también el hecho de que la capacidad militar de estos estados es extremadamente alta. Particularmente Emiratos Árabes y Arabia Saudita, si bien es cierto, no tienen una mayor capacidad terrestre en términos de sus ejércitos de tierra, sí tienen unas capacidades aéreas sencillamente descomunales y pareciera ser que estos estados ya están participando tanto en ataques aéreos sobre Irán como en el envío de drones o permitir el lanzamiento de misiles desde su territorio. La capacidad que tiene la Fuerza Aérea Norteamericana, junto con la Armada de dicho país, de destruir infraestructura crítica para el funcionamiento del Estado iraní, no debe ser reducida y no debe ser, digamos, menospreciada. Y en ese sentido, un ataque nocturno en masa de la Fuerza Aérea israelí más los medios norteamericanos, quizás con el apoyo de medios de la Fuerza Aérea Saudita y Qatarí y Emiratí, podría realmente causar un nivel de daño sencillamente descomunal. Estoy de acuerdo con que eso no va a cambiar el régimen y no va a causar la caída del sistema político iraní, pero sí le puede causar un nivel de daño sencillamente gigantesco que vuelva a generar manifestaciones políticas de parte de la ciudadanía iraní que sean iguales o superiores a las de enero pasado. Y a eso sí no tengo total claridad si es que el régimen pudiera resistirlo. Estamos claros que ningún tipo de guerra puede ser ganada solamente desde el aire. Eso es un axioma básico, se requiere la ocupación terrestre. Pero de la misma forma no se puede pretender que la sociedad iraní resista el castigo que pudiera recibir. Por lo tanto, estamos en una situación de una fuerza incontenible chocando contra un objeto inamovible, es un choque de voluntades, y queda la gran incógnita de cuál de ellas va a prevalecer y cómo se va a lograr establecer e imponer en la conducción o el manejo de esta crisis a mediano plazo. No me cabe duda que las horas entre hoy y mañana van a ser extraordinariamente intensas o activas para los equipos negociadores. Sí. Y si bien es cierto que es una posibilidad menor, no puedo dejar de tener la esperanza de que se resuelva de la mano de un acuerdo político y esto no llegue a la destrucción de la infraestructura civil de energía iraní. Hassan, precisamente a Donald Trump le han preguntado este lunes que cómo podría ataques contra infraestructura civil con los que él amenaza después de este ultimátum no escalar a la categoría de crimen de guerra, ¿no? Y él ha señalado que las autoridades de Irán son asesinas y que la población son asesinas animales y que la población les va a agradecer precisamente estos ataques. Por otro lado, Donald Trump también ha declarado que Estados Unidos mandó armas a los kurdos para que las hicieran llegar a la población civil iraní durante estas protestas y que esto no acabó pasando. ¿Considera usted que la estrategia de Estados Unidos, tal y como apuntaba Fernando, sigue siendo instar a esta revuelta social dentro de Irán? Sí, yo
pondría un énfasis distinto en el tema de la eficacia de bombardeos en provocar acciones locales para tumbar un gobierno o incluso para hacer protestas contra ese gobierno. Los expertos en política iraní indican que hay un apoyo de un 20%, quizás un poco más, quizás un poco menos, pero eso es el núcleo duro del régimen. Y al otro lado hay, por supuesto, una oposición que podría ser igual o mayor, que es el núcleo duro en contra del régimen. Pero después tenemos un centro, gente despolitizada que simplemente quiere sobrevivir. Y cuando uno bombardea un país, siempre habla de un efecto rally round the flag, ¿no? Unirse en torno a la bandera. Porque cuando el país de uno está atacado, por mucho que uno odie al gobierno, empieza a generar una lealtad. Esa gente despolitizada, esa gente que solo quiere sobrevivir, cansado del régimen teocrático de los mulá y la falta de libertad y también del desastre económico que tiene. ¿Cómo se siente cuando ve a las niñas escolares que se murieron bajo un ataque estadounidense de un misil Patriot? Eso no genera más apoyo para la causa en contra del gobierno teocrático. Más bien, ellos pueden decir, mira, Estados Unidos e Israel, el gran Satanás, como ellos dicen, y el pequeño Satanás, son tan terribles como siempre nosotros hemos dicho. Yo creo que esto es un flaco favor, para ponerlo en lenguaje educado, para los movimientos disidentes o movimientos democráticos dentro de Irán. Yo no creo que eso provoque mayor apoyo para ellos, para nada. Y eso lo pondría junto con el hecho que guerra asimétrica implica que uno puede destruir gran parte del funcionamiento civil de Irán, además de todo el funcionamiento militar. Estoy de acuerdo con Fernando, es innegable que la capacidad militar de Estados Unidos, la capacidad militar de Israel, la capacidad militar incluso de los países del Golfo, es aplastante en comparación con lo que tiene Irán. Sin embargo, en el contexto de guerra asimétrica, ellos no necesitan un ejército para enfrentar. Ellos simplemente necesitan sobrevivir y tener la capacidad de lanzar un par de misiles desde la costa y sigue cerrado el estrecho de Hormuz, sigue cerrado entonces con el chantaje para la economía global. No hay solución bélica en este sentido desde Estados Unidos. Claro, ya para cerrar, ¿no hay solución bélica para qué objetivo? Porque esta pregunta, ¿no?, parece no tener una respuesta clara desde hace 45 días. Cerramos este debate con, dos palabras de parte de cada uno. ¿Un acuerdo o una solución bélica para qué objetivo finalmente de Estados Unidos? Fernando. A ver, la capacidad militar es simplemente otra herramienta más dentro del poder nacional completo que tiene una sociedad. Un gobierno tiene que tener claro que el resultado final de una guerra necesariamente es lo que Stephen Rothschild llamaba una mejor paz. Esa mejor paz es necesaria y estrictamente política. Por lo tanto, el instrumento militar es solamente un agregado más. La verdadera traducción de von Krieg, de von Clausewitz, es que la guerra es la agregación de violencia a la dialéctica política. La política siempre existe y siempre se está desarrollando. La solución a esto va a tener necesariamente que ser política también. Ahora, el problema es que haya partes que estén dispuestas a negociar y que los objetos o los objetivos que exige cada una de las partes sean aceptables para la otra. Tiendo a pensar que en este momento el nivel de amenaza que tiene un Trump cada vez más apremiado por la necesidad de terminar esto y un régimen iraní que ve su país cada vez más destrozado, quiero creer que habría algunas expectativas de conseguir una paz a corto plazo. Y perdonen la majadería, esto simplemente me pasa como un aficionado a temas de defensa. El misil que destruyó la escuela de niñas no era un Patriot, el Patriot es un misil antiaéreo, fue una bomba JDAM de 2.000 libras. Pero eso es simplemente majadería de aficionado al sistema militar. Pues Hassan, Fernando, ha sido un placer contar con ambos en este debate de France 24. Lamentablemente nos hemos quedado sin ni un segundo más para seguir con esta discusión. Espero tener tiempo de conversar nuevamente con ambos en una futura ocasión. Antes de terminar, el agradecimiento es como siempre para todo el equipo técnico y de producción que hace posible estas y todas las emisiones de France 24. A ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos.